A contramano. Bueno, estamos en el segundo bloque. Por suerte tuvimos buena fortuna y nos vamos a dar un gran lujo. Estamos en contacto con el ex juez Luis Arias, ex magistrado en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata, actual precandidato a intendente de La Plata por el Frente de Todos, y vamos a hablar justamente de problemas energéticos. Hubo muchos apagones, en este caso puntualmente de La Plata, que parece que encierra una serie de problemas bastante más permanentes. ¿Cómo le va, Luis? Simón lo saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Simón. Un placer hablar con usted, muchas gracias. Bueno, a ver, cuéntenos de qué se trata este problema. Tenemos entendido que su propia institución como juez está relacionada con este problema de las energéticas, de las empresas eléctricas en La Plata. Bueno, sí, hay, digamos, distintos niveles de análisis, ¿no? Pero el problema puntual se generó por la rotura de dos líneas de alimentación que al sistema de interconexión eléctrico. Una fue el año pasado, de la empresa que venía de DocSud, y cuyo mantenimiento estaba a cargo de la empresa de Sur. Y que, bueno, nunca se reparó, quedó una sola línea que venía de la subestación Tolosa de La Plata para alimentar toda la zona norte de La Plata, y también se rompió, y esto es lo que provocó en definitiva el apagón de 4 o 5 días que tuvimos aquí en la zona norte de La Plata. Esto desde el punto de vista técnico, si se quiere, pero todo esto son trascendidos, no hubo ningún comunicado oficial. Sí, yo estaba mirando, realmente no acusan no acusan conocer los motivos del problema, ¿no? Por ahora, parece. Lo dijeron en una conferencia de prensa, pero el órgano de control de la Concesión de Energía Eléctrica no dio una explicación al respecto. Pero digamos que el problema es falta de mantenimiento, falta de inversión, y eso tiene a su vez que ver con la concesión de las empresas energéticas distribuidoras de energía eléctrica a la provincia de Buenos Aires, que fueron compradas por un señor que se llama Rogelio Pagano, que tiene una empresa TESA, desarrolladora eléctrica sociedad anónima, era la distribuidora eléctrica de Salta, y de golpe vino y compró las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, la ley, el sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires, la ley creó 4 distribuidoras eléctricas. En total hay 6, digamos, que contamos a Edenor y Edesur, que prestan servicios en la zona norte y sur respectivamente del Gran Buenos Aires, del AMBA, y que están por ser provincializadas, ¿no? Sí. Que están vía de ser provincializadas. Bueno, además de Edenor y Edesur, hay 4 distribuidoras eléctricas que son estrictamente provinciales. Una es la de La Plata, EDEN en el norte, EDES en el sur y EDEA en la costa atlántica. Esas 4 empresas estaban en manos de distintas, esas 4 distribuidoras estaban en manos de distintas empresas. Y este señor, a principios de este gobierno, las compra a las 4, casi sin dinero, con crédito internacional, y a un precio donde las acciones de la empresa lógicamente estaban bajo, porque no era un negocio la energía eléctrica como lo es ahora, ¿no? Entonces las compró a precio bajo, y luego Vidal le aumenta la tarifa, aprueba los nuevos cuadros tarifarios, y este señor pasa a ganar cuantiosas sumas de dinero. Sí, de hecho, tengo entendido que son miles de millones. 2.500 millones en 2017, 3.800 en 2018, y bueno... ¿Y cómo es esto de que lo compró sin... Perdón que puntualice en esto, que lo compró casi sin dinero? ¿Cómo es en detalle? Lo compra con un crédito internacional. Esto es así, para que el oyente lo entienda. Es como si yo te digo, Simón, vamos a poner un kiosco en la ciudad de Buenos Aires.
Y vos me decís, bueno, pero yo no tengo dinero, no importa, conseguimos un crédito. Pero además vamos a cerrar todos los kioscos de la ciudad de Buenos Aires porque siempre se prestan en forma monopólica el servicio eléctrico, no hay varias compañías, hay una sola, ¿no? Vamos a cerrar todos los kioscos. Y además la golosina la vas a vender 4 veces más de lo que vale en lo que vale actualmente. Así cualquiera hace negocio. Sí, ni hablar, ni hablar. Esto es lo que viene pasando con las distribuidoras, en general con la energía en Argentina. Sí. No invierten, distribuyen beneficios, al distribuir beneficios suben el valor de las acciones. Y el servicio, la verdad, está en un sistema deplorable, porque todo este dinero que gana este señor va a sus bolsillos y después luego vaya a saber a qué cuenta offshore en exterior. Y no se reinvierte en el servicio ese dinero que pagamos todos los usuarios a través de las tarifas. Y a ver, para que comprara, porque yo sé que usted tuvo un papel muy importante justamente en esos intentos por ajustar las tarifas o aumentar las tarifas, por usar un verbo correcto. Claro. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Fueron razones más o menos cuidadas como para aparentar cierto nivel intelectual, o fue un bochorno esto de aceptarle el ajuste tarifario porque sí? ¿Había razones más o menos elaboradas? En realidad, bueno, el costo de la energía se dijo que tenía que ver con la quita de subsidios y no fue así, se sigue subsidiando actualmente. Y además Argentina no era un país de los que más subsidiaba. En 2015, durante el gobierno anterior, Argentina, según el Banco Mundial, subsidiaba menos que Estados Unidos y que Chile, que no son países socialistas precisamente, ¿no? No. Subsidiaba menos que Chile y que Estados Unidos, Argentina. Entonces, no era el subsidio un grave problema. Y además los subsidios tienen que ver con, digamos, fomentar incentivar la producción de la pequeña y mediana empresa. Sí, ni hablar. Y a ver, cuéntele a quien nos escucha cómo es esto de que el subsidio no ha terminado, porque digo, formalmente sí terminó. No, se sigue subsidiando. Y justamente ese es el problema, el aumento del valor. O sea, parte de los subsidios se quitaron, es verdad, pero los subsidios siguen. Y el problema del aumento de la energía son los negocios que están haciendo estos empresarios, ¿no? No solamente Pagano en la provincia de Buenos Aires, que como vos bien decías tuvo que ver con mi institución, yo suspendiendo, anulando los sucesivos aumentos tarifarios que hizo María Eugenia Vidal, interferí en este negocio y lógicamente le hice perder millones. Imagínese usted suspendiendo un mes solamente el aumento tarifario. Sí, lo odiaron, claramente lo odiaron. El 200 o 300 millones de pesos, entonces lógicamente hay... Si quiere que lo estamos dando el lujo de hablar con un protagonista de un evento tan trascendente, así que cuente detalles, así quien nos escucha se entera de cómo fue todo el derrotero. Desde el juzgado advertimos esto desde 2016, cuando se hace la compra, y lo dijimos en las medidas cautelares, lo dijimos en las acciones, denunciábamos esto casi solitariamente, también lo decía Federico Bernal desde el Observatorio de la Energía. Éramos muy pocos los que habíamos advertido esta situación, que hoy hizo crisis, digamos, con todos estos problemas que estamos teniendo en la ciudad de La Plata, fundamentalmente. Pero el contexto en general es que las empresas energéticas están haciendo pigües negocios. No solamente Pagano, sino Marcelo Mildlin, o Nicolás Caputo, que es, según lo reconoce el propio presidente de la Nación, el amigo de la vida. ¿Cómo es que el amigo de la vida está haciendo negocios suculentos con el Estado? Bueno, tendrá que explicarlo. Sí. Hoy nosotros subimos a redes una nota de ámbito en la cual hablaba de una inversión en parques eólicos que le compra el Estado. Claro. Bueno, un bochorno. Imagínense si hay razones para encarcelar a Lázaro Báez,
porque siendo en un vínculo supuestamente con Néstor Kirchner, se supo que es toda una causa armada, que es un escándalo, espionaje, y lo que hubo ahí, con mucho más razón habría para poner preso al mismísimo presidente de la Nación. Sí, como mínimo, las mismas razones, ni hablar. A sus amigos, ¿no? Sí. Miren, estas empresas ganan miles de millones, algunas de ellas, Pampa Energía, 7.500 millones en 3 meses ganó. Entonces yo quiero, ustedes hagan la prueba y entren a cualquier buscador, a Google, pongan Bolsa de Valores Transener, que fue la responsable del gran apagón nacional, el Día del Padre, y vean evolución de las acciones de Transener. Cualquiera puede hacer la prueba y se va a dar cuenta de lo que subió 21 veces en dólares el valor de las acciones. ¿Por qué sube el valor de las acciones? Porque distribuyen dividendos, porque tienen enormes ganancias. ¿Y en qué niveles están los subsidios, doctor, ahora? Perdón, quería redondear esto. Sí, cómo no. Se enriquecen por doble vía. Por un lado, aumentan las acciones. Es como tener un auto que vale 100.000 pesos o 200.000 pesos y golpe que pase a valer 2,5 millones de pesos. Bueno, esto se enriquecen por el valor de las acciones y se enriquecen por los beneficios que reparten, con los dividendos que reparten. Entonces, este negociado es el que nos está haciendo pagar tarifas altas, no los subsidios, no algunas situaciones que... Entonces, hay 2 razones por las cuales nosotros estamos pagando. Una son los negocios y otra es haber atado las tarifas altas. Se perdió la señal justo cuando estaba diciendo a qué estaban atadas las tarifas. Al dólar. Las tarifas están dolarizadas y todavía el efecto de, que el aumento del dólar ha causado sobre las tarifas no está reflejado en las boletas de los usuarios, ¿no? Recién, y el año que viene, o fines de este año, vamos a estar viendo los aumentos reales. Hay muchas diferencias diarias acumuladas. Esto había sido motivo ya de reclamo de las empresas. Acuérdense que el presidente, por decreto, quiso pasarlas a las tarifas y después quiso pagarla a través de los impuestos, ¿no? Que el Estado Nacional se haga cargo. Hay muchas situaciones irregulares, pero todas tienen que ver con una situación de negocios que ha montado sobre la energía, ¿no? Te recuerdo que estamos hablando con el ex juez Luis Arias, ex magistrado en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata y actual precandidato a intendente de La Plata por el Frente de Todos. Continúe, doctor, que quería hacer un refresh para que alguien sepa a quién escuchaba. Los servicios públicos, justamente, son actividades que se sustraen del mercado para beneficio de la gente, para que no estén sujetas a las contingencias. Así debería ser. Del mercado, ¿no? Y lo que acá se ha hecho es que los servicios públicos sean un negocio, y un negocio para los amigos del presidente y para personas cercanas a su entorno. Sí, no, ni hablar. Y a ver, cuénteme un poco la cocina, ¿cómo es esto? Usted también, que no sé si va a dar para tocar el tema hoy, pero usted ya había tenido una historia de enfrentamiento con el poder político en la gran inundación de La Plata. Tuvo una participación muy importante en todo lo que formó parte de él, una discusión sobre la cantidad de víctimas fatales que había traído esa inundación. O sea, ya tiene como experiencia de estar como el llanero solitario peleando contra poderes establecidos, ¿verdad? Sí, en realidad no es que uno pelee contra los poderes, yo siempre me he posicionado al lado de los derechos de la gente, tratando de protegerlos y garantizarlos, que esa es la función de los jueces. Y lógicamente el poder político en un fuero contencioso administrativo, cuya función debería ser que los miembros de los poderes públicos cumplan la ley, se ajusten a derecho, porque eso es el Estado de Derecho, lo toman mal. El poder político toma mal cuando un juez le falla en contra, y esto es normal. No hay nada disfuncional en eso. Lo disfuncional es cuando
los jueces y el Poder Ejecutivo o el Poder Político actúan al unísono, como está sucediendo ahora, ¿no? Para eso está la división de poderes. Es normal que haya tensiones entre los distintos poderes, y es normal que un juez falle obligando a un gobierno a determinadas prestaciones o a respetar la ley, y bueno, este es el juego de la división de poderes. Sí, sí. Lo que pasa es que hay tan poco ejercicio en la Argentina de este tipo de situaciones que uno lo toma como un enfrentamiento. No es que yo me enfrenté con Scioli en ese momento por el número de víctimas de la inundación, sino que hubo ciudadanos que vinieron a requerir a un juez que se pronunciara respecto al número real de víctimas, y yo, para hacer mi trabajo, tuve que enfrentarme a ciertas situaciones porque el poder político no quería. Hizo todo lo posible para quitarme la causa, para que no investigara, para que no pudiera llevar adelante mi tarea. Pero en un contexto donde los jueces es más fácil ceder a las presiones de los poderes políticos y mediáticos, en un contexto de esa naturaleza, cuando algunos jueces queremos realmente hacer cumplir la ley, suelen presentarse estos problemas. Sin hablar. Y cuénteme, doctor, ¿cómo fue la investigación que tuvo que hacer para descubrir todas estas bestialidades de las que hablamos, de el manejo de la energía como negocio, para impedir el aumento tarifario? Me interesa mucho, es una cocina, entre comillas, súper interesante. ¿Pudo averiguar bien? ¿Tuvo contras? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que la clave acá es la información, ¿no? Nosotros tuvimos acceso, por las constancias del expediente, a la información que estaba en manos del Poder Ejecutivo, ¿no? Y digo que la información es clave porque muchas de las audiencias públicas que se hicieron fueron sin información suficiente. Nunca se explicó, por ejemplo, cuál era el valor del gas en boca de pozo, ¿no? En el punto de ingreso al sistema de transporte. Incluso se recordará que el exministro Aranguren fue citado al Congreso de la Nación y a dar explicaciones sobre el aumento tarifario. Le preguntaron justamente cuál era el precio y dijo: no lo sé. Bueno, la falta de información y el carácter técnico de todas estas cuestiones hace que mucha gente no se entere, no sepa cómo y por qué se producen los aumentos tarifarios. Y esto siempre juega a favor del gobierno, porque es muy difícil para el periodismo, es muy difícil para los jueces, mucho más difícil es para la gente de a pie que no tiene el conocimiento técnico necesario, ni tiene tampoco el tiempo para ponerse a investigar el por qué su tarifa. Y los temas técnicos aumenta. Sí, son una caja de Pandora hermosa, ¿no?, para hacer trampa. Claro, y fíjese que a la gente le cuesta leer la boleta. ¿Sí? La mayoría de la gente no sabe leer una factura de gas o de luz porque tiene un montón de nomenclaturas técnicas que son de muy difícil interpretación. Y esto está hecho a propósito, ¿no? Para que, ¿y usted cómo hizo para pasar esa valla? Porque me imagino que debía estar como todos nosotros, sin saber leer la boleta cuando empezó. Claro, es que la información que nosotros recopilamos en el juzgado a través de la documentación, que obviamente tiene que estar en toda la causa judicial, nos da la información necesaria para poder decidir. Y en este caso lo que hicimos fue suspender y anular luego el aumento tarifario. En primera instancia por la falta de audiencia pública, por haberse violado el derecho a la información, y también analizando un poco la razonabilidad de la tarifa, que es otro de los requisitos esenciales. Y ahí tuvimos acceso a toda esta información que le acabo de comentar, es donde nosotros nos enteramos de la por parte de este empresario de las 4 ciudades eléctricas de la provincia, ¿no? Aparte de los coletazos
claros e institucionales. ¿Tuvo alguno extraoficial? ¿Algún intento de acercamiento, algún intento de presión más de cara a cara, sin micrófonos? Sí, siempre, digamos, a mí me presionaron mucho para dejar mi cargo. Yo siempre, incluso podría haber negociado una renuncia. A veces las renuncias se negocian, como ocurrió aquí con la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo. ¿Cómo es eso? Renunció y luego fue como asesora del ministro Garabano, a cumplir una función en el Ministerio de Justicia de la Nación. Pero bueno, yo nunca cedí porque no había razones para destituirme. Nosotros éramos un juzgado que funcionaba muy bien. Los abogados, yo no tenía denuncias de abogados ni de particulares. Siempre he vivido de mi sueldo, nunca tuve otro ingreso que no sea mi sueldo. Ni siquiera cargos académicos, porque me dediqué enteramente a la función. Los abogados nos elegían en una encuesta que hace el Colegio de Abogados todos los años, el mejor juzgado, nos daban un puntaje que no tenía ningún juzgado de La Plata, en atención de la mesa de entrada, en, digamos, calidad de los despachos, los tiempos, en los plazos. Lo acusaron casi de secuestro. Cuando uno mira las razones de la destitución, estuvo al borde de... Sí. Digamos, eran todos títulos, graves irregularidades, abuso de autoridad, y nunca decían en qué consistían. Y en realidad lo que juzgaron, inventaron 21 cargos, como no tenían razones para decir, no tenían causales, inventaron 21 cargos, y fueron todas sentencias judiciales, definitivas o interlocutorias, pero sentencias judiciales. Y los jueces no podemos ser juzgados por el contenido de nuestra sentencia. Es como la libertad de expresión para los periodistas, que no pueden ser juzgados por lo que piensan. Bueno, los jueces no podemos ser juzgados por el contenido de nuestras sentencias, y sin embargo tomaron 21 sentencias donde había conflictos de competencia, donde había diversas interpretaciones del derecho, y lo tomaron como irregularidades, y con eso me juzgaron. Realmente fue una violación tremenda de todo tipo de derechos, porque además el proceso, con los plazos, con las recusaciones, con todo, y todas esas sentencias, esas 21 sentencias que presentaron como irregularidades, eran protectorias de derechos fundamentales de la gente. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, al punto que las organizaciones de derechos humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión por la Memoria y otros organismos de derechos humanos hicieron una presentación en Naciones Unidas por mi destitución. ¿Y le da estos problemas técnicos procesales, digamos, para llegar a su destitución, le da alguna chance de que sea revocada? Sí, nosotros presentamos un recurso extraordinario ante la Corte, porque no hay cuestiones muy técnicas, difíciles de explicar, pero no hay acción judicial contra eso, solo recursos extraordinarios donde se revisa muy poquito en las Cortes, tanto sea provincial como nacional, y vamos a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, si es que no se resuelve antes, donde estamos seguros que vamos a obtener una decisión favorable, porque ya hay antecedentes, pero esto puede llevar una década, ¿no? Porque hay que primero agotar toda la vía interna en la provincia de Buenos Aires y en la Corte Federal, en la Corte Nacional. Así que va a llevar muchísimos años. Pero bueno, ya digo, hay una denuncia también planteada ante Naciones Unidas. Naciones Unidas ya le pidió explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional, y estamos a la espera de una resolución que, aunque no es vinculante, no es obligatoria para el Estado, que traiga algún tipo de remediación moral, que es lo que nosotros verdaderamente buscamos. Yo busco una remediación moral porque esta gente intentó ensuciar mi nombre, intentó mellar mi prestigio, que yo he construido durante 15 años como juez, siendo
absolutamente ecuánime, fallando de la misma manera con todos los gobiernos. Yo nunca puse por encima intereses personales, intereses políticos, intereses sectoriales. Siempre me ajusté a la interpretación del derecho. Todas mis sentencias fueron absolutamente coherentes. Todo lo que yo digo, hago, pienso, es una sola línea, no tiene quiebre. Y la gente lo sabe. Yo creo que la mayoría de los platenses lo reconocen. Fue una situación muy injusta, muy dolorosa, provocada por situaciones políticas, y es por eso que, bueno, para remediar esas situaciones es que también he arreglado el político para cambiar todas estas cuestiones que tanto daño le hacen a la institución. Doctor, lamentablemente me quedaría charlando muchísimo tiempo más, me parece muy interesante. Si tiene ganas volveremos a charlar porque hay mucho tema como para aprovechar su opinión, que tiene tanto detalle, su opinión tan formada. Pero en este caso, bueno, se nos va el programa. ¿Quiere acotar algo que no haya salido en la charla? No, simplemente que vivimos en un contexto de gran presión hacia el Poder Judicial. Mi institución y la persecución de otros jueces que actuaron en materia tarifaria ha causado un enorme daño, porque hoy ya no hay jueces que suspendan tarifas, pese a que la situación es peor que antes. Que no es una cuestión personal lo mío, sino una cuestión institucional seria, que se paga en derechos de la gente, en pérdida de derechos, y que tenemos que cambiar este gobierno porque no va a soportar la Argentina un periodo más de esta situación tan dolorosa para todos. Perfecto, doctor, ha sido muy claro. Muchas gracias por haber charlado con nosotros y estamos obviamente abiertos a volver a charlar cuando lo desee. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Un abrazo grande, mucho éxito. Estábamos hablando con Luis Arias, ex juez, ex magistrado en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata, actual precandidato a intendente de La Plata por el Frente de Todos. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!